Buenas tardes. Vamos a iniciar lo que es la introducción al curso de estructuras metálicas con el SAP 2000. Entonces, primeramente vamos a ver unos ejemplos de las estructuras metálicas que me ha tocado ver y también recalcular o verificar. Primero tenemos esta estructura metálica que se ha hecho con perfiles doblados en frío, los costanera que llamamos, ¿no? Si vemos de cerca podemos ver, por ejemplo, que tienen, por ejemplo, la unión de varios perfiles costanera para generar una sección equivalente a una sección cajón, que la parte de las diagonales son las más solicitadas, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen mayor sección, incluso se pone doble costanera. En la parte de las diagonales de las cerchas vemos también que tiene bastante refuerzo, ¿no? Y también lo que se refiere a las diagonales, ¿no? Que se utiliza habitualmente un perfil canal o U. También tenemos los cables que están puestos en cruz, que también van a ayudar un poco a que la estructura sea más rígida. Sobre lo que es la parte de la unión de la estructura metálica con la estructura de hormigón, tenemos lo que es los empernajes, ¿no? Y las placas, ¿no? Y también lo que es la superestructura, que es la estructura metálica. Habitualmente estas estructuras funcionan muy bien de 4 a 5 metros, pero si lo pones 8 o 10 no, porque son estructuras que se van a deflectar bastante la parte de las correas, entonces no es recomendable. Tenemos que siempre generar nuestras vigas de atado para generar que toda nuestra estructura trabaje como una unidad, ¿no? Y siempre hay que poner juntas de dilatación cada 20 a 30 metros, ¿no? Siempre. Entonces todo lo que se va a hacer en un curso sería para llegar a este resultado, ¿no? Tenemos que someter la estructura al viento, al peso propio, si existiese granizo también. Entonces, pero previa evaluación, viendo los datos que nos dan las normativas o también lo que es la parte de los colegios respectivos, ¿no? Entonces, sigamos. Vemos acá, por ejemplo, la unión de lo que es el pilar de hormigón con la estructura metálica, ¿no? Todo lo que es el empernaje, las placas, las costaneras que están acá. Y si vemos de cerca, vemos acá que no es un perfil C, sino es un perfil 2C que se le ha unido por soldadura generando una sección rectangular o cajón, ¿no? Que es muy importante, y también se debería calcular lo que es el número de pernos, ¿no? Viendo acá nuevamente vemos esta estructura, ¿no? Y se puede ver aquí, por ejemplo, los cables, ¿no? Tenemos acá todo lo que es la parte de la infraestructura, ¿no? Y también se puede apreciar en la parte de arriba lo que se refiere a los cables, ¿no? En cruz, ¿no? Ahí está. Acá vemos otro caso, ¿no? Que es una escuela en el cual se ha recalculado la cubierta. Entonces, si vemos acá, por ejemplo, unos errores que podemos apreciar, sería primero que estos perfiles de la cercha son únicos. Entonces eso no es correcto. Siempre las fuerzas van creciendo en los puntos de abajo. Por tanto, estos sectores son los más críticos. Los nudos son concurrentes en este punto, más no la correa, ¿no? Entonces lo ideal es poner esa correa en el punto donde están los demás elementos. Por tanto, para generar compresión o tracción, pues acá tenemos una excentricidad que no nos permite eso, ¿no? También podemos ver que la separación habitual tiene que estar próximo al 1 metro entre correas, ¿no? Entonces acá no se aprecia eso. Vemos que la correa es muy delgada, entonces se ha deflectado, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría solucionar? Poniendo otra correa, generando una sección cajón para que ya no se siga deflectando. Continuamos. Entonces, también las recomendaciones, ¿no? Sería si se puede mejorar la graficación de la cercha, pues que estos puntos se apoyen dentro de lo que es la columna, ¿no? Que no estén separados, ¿no? Si podemos este elemento moverlo un poco más, hay que hacerlo, ¿no? Para que el punto de apoyo sea pues esta viga, ¿no? Que es muchísimo más fuerte que un punto apoyado en el vacío. Entonces eso también tenemos que observar.
Entonces vamos a ver ahora las fábricas que podemos conseguir en el mercado boliviano. Por ejemplo, podemos encontrar primero la fábrica CIMAC de perfiles doblados en frío, ¿no? Entonces, lo más importante sería tomar estas recomendaciones, ¿no? Primero, perfiles circular, cuadrado, rectangular. Los espesores 09115, espesores 09115, diámetro, ¿no? En milímetros todo, ¿no? De 16, 19, 22, 30, 58. Los espesores, ¿no? Que son pequeños en realidad, ¿no? Pero también podemos apoyarnos con los de Campero, que nos permiten perfiles estructurales de espesor de 2 milímetros con tamaños hasta de 10 centímetros, ¿no? Bajando incluso de 8, 7, 6, incluso menos, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, las vigas soldadas, que son la unión de 2T, que se lo suelda en la parte central. Entonces, siempre en acero A36 es lo recomendable usar. Dentro de los perfiles canales tenemos luces que nos permiten trabajar de 6 a 10 metros, ¿no? Y los espesores que son de 2, 3, 4, 5 metros, 5 milímetros, ¿no? Entonces las unidades siempre son milímetros, ¿no? ¿Por qué? Porque así lo trabajan en la parte de los mecánicos, ¿no? Entonces el alma es que se llama A, varía de 50 a 250 milímetros, el ala de 75 a 10. En lo que es la costanera tenemos, por ejemplo, los espesores de 2, 3, 4, ¿no? El alma varía de 250 a 50, el ala de 75 a 30 y la pestaña o estos elementos que son el C de 15 a 25, el acero es a 36, ¿no? Dentro de la escalamina trapezoidal y ondulada, la ondulada lo llamamos la número 28, ¿no? El peso es de 3.58 kilogramos a metro cuadrado, ¿no? También podemos usar lo que es la parte trapezoidal, ¿no? Lo más interesante es que el peso realmente es mínimo, 3.58 en comparación a la teja ondulada o ondina de Duralit, que son muchísimo más pesados, de repente 10 veces o más, ¿no? Ya. Dentro de los perfiles costanera, miren, no existe hay un perfil muy interesante que es el de 70 por 40 por 15. No existe en esta tabla, pero si vamos a otras fábricas a averiguar, como en Abolco lo conseguimos. Entonces no todas las fábricas manejan todos los perfiles, cada fábrica tiene sus características propias. ¿Qué sucede si nuestro cálculo estructural nos sugiere unos perfiles muchísimo más altos que esos? Por decirle una sección box, que sería una unión de 2C, que sería por ejemplo de 50 por centímetros o 500 milímetros por 500 milímetros. Se puede, pero previamente hay que ir a los talleres de doblado a pedirles que nos hagan. Son pedidos ya muy particulares, ¿no? Lo más interesante de estas recomendaciones es que siempre busquen una pestaña en lo posible lo más grande, ¿no? Si pueden usar de 25, correcto, está buenísimo, ¿no? Pero no se les ocurre usar de 10, que son muchísimo más reducidos. Yo habitualmente siempre utilizo los perfiles costaneros, ¿no? El canal simplemente lo utilizo de armado. Ni se me ocurre tomarlo en cuenta para lo que es las correas, ¿no? Son perfiles de muy baja inercia. Este reúne las condiciones. Mejor poner una sección cajón o box, que es muchísimo mejor, ¿no? Entonces, vamos a ver algunos casos que se ha calculado de estructuras con el SAP 2000. Dentro de las versiones del SAP pueden conseguir SAP 18 o 14 u otra versión, ¿no? Lo más importante es que esté bien funcionando correctamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tengo algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, esto es una cubierta tinglado que ha sido sometido a los efectos del viento, peso propio. No se lo sometió a sismo porque está en un lugar tropical. Entonces, cuando se justifica bajo estudios que hay granizo, pues hay que ponerlo, ¿no?
pero depende, o sea, no es lo mismo la zona altiplánica que los valles o que el trópico, ¿no? Cada región tiene sus características, o incluso el mismo las zonas costeras, que las características propias son muy diferentes, tanto del suelo como se dice del pH del agua, ¿no? O sea, hay que considerar todos estos factores que influyen en nuestro cálculo, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho en este caso es vamos a ver. Esto en realidad es un galpón en el cual se ha simulado a los efectos del viento, ¿no? Se ha puesto lo que es los cables y también lo que es los muros, ¿no? Los muros son de aluminio y la cubierta también. Entonces lo que se ha simulado ha sido los efectos del viento, ¿no? Que se ha visto que estaba trabajado en succión y que también se ha calculado lo que es las columnas y las zapatas, ¿no? Que es un proceso iterativo, ¿no? Entonces lo vemos acá ya. Pero en el curso lo más importante sería ver las estructuras metálicas, ¿no? Lo que nos interesa, el cálculo mismo de todas esas estructuras metálicas, ¿no? La parte de hormigón de repente no es tan gravitante como la estructura metálica, ya que el curso abarca solo la parte metálica, ¿no? Entonces lo guardamos esto. Otro ejemplo de estructuras metálicas sería este tinglado, ¿no? Que le llamamos, por ejemplo, los tinglados Sebo-Cumple, ¿no? Que serían lo que se refiere a todo lo que es la estructura metálica, ¿no? Se ha simulado, ya se ha verificado esa estructura que nos pidieron a nosotros y ver qué posibles errores tendrían. Entonces, lo que se ha hecho, miren, aquí hay una cosa muy interesante. Se ha calculado toda esta estructura, los cables también, y viendo también todo realmente que funciona como debe ser, ¿no? Pero un aporte muy interesante ha sido la parte de las columnas. Estas columnas han sido simuladas mediante los elementos finitos. Podría haberse simulado este elemento con un frame, un elemento unidireccional, pero el resultado no sería tan cercano a la realidad. Se ha preferido acá poner los elementos finitos, simularlo con shells y también las zapatas, ¿no? Con shells y los resortes respectivos, ¿no? Para tener una mejor aproximación a la realidad. Todo eso, entonces, más otros ejemplos más. Entonces, hasta ahí sería el video, ¿no?